Luna Noticias con Jaime Núñez. Regresamos. Ya estamos de vuelta en este espacio informativo del fin de semana, en este sábado. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a platicar a ver si podemos entender todo lo que ha ocurrido en el mundo esta semana. Vaya semana económica. Por ello me da mucho gusto poder saludar esta mañana a un estupendo y gran amigo. Además, muy, muy importante lo que escribe en su columna en el diario El Financiero. Él es Macario Schettino, analista económico, autor de la columna Fuera de la Caja. ¿Cómo está, Macario? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Qué gusto escucharlo, muy buenos días. A ver, Macario, entre varias de sus columnas, hubo una que me llamó mucho la atención. Me parece que fue la del martes de esta semana, que está concluyendo, la de una hipótesis. A ver, ayúdenos a entender lo que ha ocurrido con China, con todo lo que está ocurriendo. En primera parte decíamos que de todo nuestra parte de la economía y del dólar se estaba sustentando en la política, en la regularización de la política económica en Estados Unidos, pero ya vimos que también China está influyendo, pero cuando no es China es Grecia. Ayúdenos a comprender qué está pasando, por favor. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el martes escribí algo sobre esto y no nada más. A usted se le complicó un poco las cosas, confundí a todos, y entonces jueves pude hacer un poquito más de detalles sobre el tema, porque efectivamente es un asunto complicado, y creo que lo que estamos viendo ahorita en el mundo son dos fenómenos que hay que ver por separado. Son casi independientes, alguna relación tienen, pero son dos temas diferentes que vale la pena analizar por separado. Uno tiene que ver con China. En China lo que ocurrió es que han tenido un sistema de crecimiento como el que tuvo antes Corea y antes todavía Japón, en el que lo que hacen es invertir muchísimo para que la economía crezca muy rápido. Para poder invertir mucho, uno necesita que la gente deje de comer para poder tomar el dinero y con eso invertirlo. Este tipo de sistema solo funciona entonces en países en donde se puede convencer a la población que no coma. En Japón esto se pudo hacer después de la Segunda Guerra Mundial por el tamaño de la derrota que habían sufrido, y en Corea y en China lo hicieron porque sus gobiernos son muy autoritarios. El de Corea lo era en el momento que empezó este sistema y el de China pues lo ha sido desde siempre. Entonces esto les permitió obligar a la gente a no consumir, a ahorrar excesivamente, y ese ahorro lo usaron para invertir, y así es como fueron creciendo. Pero esto no lo pudo hacer mucho tiempo. En algún momento la gente empieza a exigir que le permitan consumir. Esto le pasó a Japón en los años 70, a Corea a inicios de los 90, y entonces tuvieron que ir cambiando su sistema económico. Japón desde entonces no crece, y Corea crece pero a un ritmo pequeñito. Entonces China tiene que hacer precisamente ese cambio ahorita. No lo han podido hacer, lo intentaron en el 2009 y con la gran recesión optaron mejor por regresarse a seguir invirtiendo mucho, y entonces lo que pasó es que de 2009 a la fecha, es decir, en estos 6 años, China duplicó su deuda. Ahora deben casi 3 veces el Producto Interno Bruto de ese país. Ese es el tamaño de la deuda, es una deuda inmensa, impagable, de empresas del Estado contra los bancos que también son del Estado. Entonces lo que está ocurriendo en China es tan complicado que ni siquiera ellos lo entienden, y han empezado a tomar medidas rarísimas. Los amigos del auditorio a lo mejor escucharon hace 2 o 3 semanas que China devaluaba su moneda un poquito, y luego durante 2 semanas empezamos a ver grandes caídas en la bolsa. Se detuvieron las caídas porque el gobierno chino obligó a la gente que está en el mercado a no vender acciones. Después ya los permitieron vender y otra vez se volvió a hundir. Entonces ya no saben qué hacer ellos, y están metidos en este proceso que está complicándole la vida a todo el mundo, porque China pues ya es una economía grande. Macario, pero ¿qué tan reales son los datos que nosotros vemos en esta parte del mundo? Porque si algo conocemos de China es en muchas ocasiones su opacidad o poca información, por decirlo menos, un tipo de cambio pues artificialmente controlado, como usted lo señala, deudas entre ellos. Pero lo que pasa en Estados Unidos, pues bien o mal lo sabemos. La crisis del 2008-2009 fue un tema, por otra parte, las calificadoras ahí tuvieron también su mucho que ver, pero ¿qué tan real son los datos que estamos viendo? O no nos vayamos a sorprender con datos fuera de los que ustedes como analistas o expertos vayan a ver o puedan tener en la mesa en unas cuantas semanas.
Sí, de China es muy difícil saber algo, no sabemos bien cómo funciona su sistema financiero, todos los bancos son del Estado, las empresas son del Estado, entonces funciona de una manera muy extraña, y el dato más importante en el que creo que no están diciendo las cosas de forma correcta es el crecimiento. Todos sospechamos que China ya no está creciendo al ritmo que ellos dicen. Ellos han publicado en los 2 primeros trimestres de este año que crecen al 7%, que es la cifra que el gobierno había anunciado que iban a crecer. Entonces todos tenemos la impresión de que esto es una mentira. Las estimaciones, creo yo, más decentes que hay las tienen empresas británicas como Lombard Street o Oxford Economics, y ellos estiman que la economía china está creciendo 4% anual, que es un buen número. Para nosotros aquí en México sería buenísimo crecer 4, pero para China, que venía creciendo 12 y luego 10 y luego 8, pues ahora está en 4, ya es un problema serio. Entonces, creo que eso sí lo vamos a empezar a ver en las próximas semanas o meses, que empiecen a reconocer que la economía china ya no crece, y si sigue el proceso que siguieron Japón y Corea, esto implicaría que China deja de crecer por varios años. Japón lleva 25 años sin crecer, por ejemplo. Entonces algo así puede pasarle a China. No va a desaparecer, China va a ser la segunda economía más grande del mundo, porque es un país muy grande, pero ya no va a ser la gran sorpresa económica que fue durante los últimos 20 años. Ese tigre o ese dragón, ¿no? Que lo mencionaban. Macario, usted señalaba, estaba platicando con Macario Schettino, analista, columnista del diario El Financiero. Usted señalaba en su columna, fue de los primeros que señalaba que, bueno, pues la Fed estaba dentro de su críptico lenguaje, que era la intención de mejor no mover la tasa de interés. Y eso ya he comenzado a escuchar en varios analistas, que yo creo que va a ser lo que sucedería, pero esto no traería pues inestabilidad, incertidumbre y mayor presión a nuestro tipo de cambio nuevamente, ahora por este lado. Pues ese es el otro fenómeno grandote que estamos viendo y que nos está complicando la vida, pero ese no está tan claro por qué ocurre. Efectivamente, la Reserva Federal dijo que iba a subir su tasa, o empezó a crear rumores al respecto, y a mediados del año pasado estos rumores empezaron a provocar un fortalecimiento del dólar contra todas las demás monedas del mundo y contra todos los precios de los bienes que se llaman commodities, como el petróleo, el fierro, el cobre, digamos, materias primas. Este fenómeno, sin embargo, no me queda claro por qué ocurre. Hay al menos 2 opciones. Una es que detrás de esto lo que tenemos es un movimiento cíclico del precio de materias primas. Cada ciertos años las materias primas empiezan a bajar de precio, que ese podría ser una explicación. Y la otra es que hay una cantidad muy grande de dinero en el mundo que se ha estado juntando, un gran ahorro en el mundo, y esto lo que está provocando es precisamente una presión hacia que las tasas de interés bajen. Al mover la tasa de interés o anunciar que la piensan mover en la Reserva Federal, todo el mundo está preocupado de si eso no va a convertirse en una nueva crisis. En las 2 crisis más recientes, la de 2009 y luego en 2011, cuando Estados Unidos probablemente iba a romper el techo de endeudamiento, los amigos del auditorio lo han de recordar, en esas 2 ocasiones, a pesar de que Estados Unidos es el origen de la crisis, todos los inversionistas del mundo venden lo que tienen y compran dólares. Este es un fenómeno raro, solo ocurre porque es Estados Unidos y el dólar es la moneda de referencia mundial. Cuando nosotros tuvimos una crisis en 94, pues nadie se puso a comprar pesos, todo el mundo se fue corriendo de aquí. Sí, claro. Lo mismo le pasó a Suecia en el 91. En Estados Unidos ocurre lo contrario, cuando ellos entran en crisis, la gente compra dólares, porque piensan que es la última cosa que va a funcionar. Esa es la gran importancia de tener la moneda de referencia global. Macario, por último, ¿y nosotros qué hacemos? Nuestras autoridades, nosotros, ciudadanos, los empresarios, ¿qué nos queda a nosotros como país? Yo creo que lo más importante que debemos hacer es aprender a vivir en la incertidumbre. Estas cosas no son tan graves. Si usted ve lo que ha estado pasando con el peso, sí se ha ido ajustando 20%, a lo mejor un poquito más, pero esto no es nada comparado con lo que ocurrió en 95, que se fue a 100% la devaluación. Claro. O si nos vamos al 82, se devaluó el peso 6 veces. Sí. De hecho es un pequeño ajuste que, se siente feo para algunas cosas, pero si ve usted, no hay un impacto en la inflación.
No hay razón para estar excesivamente preocupado. Es muy probable que el peso se regrese, no sé exactamente si a 16 o a 15, eso ya lo veremos en las próximas semanas, pero creo que hay que acostumbrarse a vivir con estos fenómenos globales. Las autoridades mexicanas no pueden hacer mucho. El Banco Central lo que ha estado haciendo es vender algunos dólares para impedir que los movimientos sean demasiado bruscos, pero nada más eso. Entonces, pues yo digo que hay que aplicar la técnica de Calimán, serenidad y paciencia. Pues Macario Schettino, analista económico y columnista del diario El Financiero. En verdad, siempre es un lujo poder platicar con usted, Macario. Gracias por atender esa comunicación este fin de semana y seguiremos muy al pendiente de lo que escriba todos los días ahí en El Financiero. Gracias, buen fin de semana. Jaime, gracias a usted. Que esté muy bien. Él es Macario Schettino y sí lo comenta y lo comenta bien. Hemos tenido históricamente inflaciones a la baja. Bueno, el último dato que se dio esta semana, el ronda del 2.64%, históricamente el más bajo de los últimos 45 años, desde todo lo que tiene que se sigue este indicador, bueno, pues es de los más bajos. Hay que estar muy al pendiente, ya lo dijo Macario, hay que también pues aprender un poco a vivir en esta incertidumbre que no sabemos para cuándo concluirá. Vamos a ir a una pausa comercial, vamos a regresar después de la misma con mucha información. Esto es Grupo Fórmula, es fin de semana. Recuerde lo que estamos en el 103.3 de FM, 970 de AM y también simultáneamente en Telefórmula, 121 de Easy, 121 de Sky, 161 de Total Play. Pausa, yo vuelvo.